Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Asian, saludos y bendiciones a todos los que resuenan con este mensaje. Jennifer, hola a ti también. Espero que no te importe, pero te llamé porque me preguntaba si podrías hablar sobre el tema de la expansión y la contracción. Siempre es un placer para nosotros ayudar a la comprensión de la verdad espiritual. Has nacido y crecido en una matriz de contracción. La contracción es miedo, estrés, ansiedad, terror, arrepentimiento. Para mantener la matriz en su lugar, has sido alimentado con una dieta estricta de indignidad, fracaso, abnegación, falsas promesas e incluso los llamados trucos de manifestación. Cualquier cosa que te haga dudar de ti mismo o sentir un ápice menos que una chispa brillante de amor divino es parte de la matriz 3D. La contracción es combustible de la matriz 3D. Ustedes, los portadores de luz y los portadores del amor, se están moviendo fuera de la matriz 3D. Cada vez que curas una herida interior, cada vez que aceptas tus errores con compasión, cada vez que eliges ser amable contigo mismo, más difícil que ser amable con los demás por ti, erosionas la matriz 3D y construyes la matriz 5D. Ansioso y temeroso no es tu estado natural, fuiste entrenado en esta forma de ser. El 3D se refuerza diariamente en millones de pequeñas maneras, desde interacciones con otros que están entrenados en 3D, casi todos en Gaia, hasta las instituciones que regulan su vida, la institución médica, la institución legal, la institución educativa, la institución de alimentos y bebidas, la institución religiosa, los medios de comunicación y la institución de redes sociales. Notarán que ni siquiera hemos mencionado a las instituciones gubernamentales o financieras, porque están respaldadas por todas las demás instituciones. Mientras estuvieras temeroso y constreñido, alimentaste el 3D. Cuando eliges la confianza sobre el miedo, la paz sobre el estrés, la paciencia sobre la rudeza, la respiración sobre la falta de aliento, erosionas la distorsión y le das vida a la verdad. Estás creando la matriz 5D a medida que desmenuzas la matriz 3D. La expansión es el combustible de la matriz 5D. Expansivo, pacífico, alegre, amoroso, confiado. Estas emociones son tu estado natural. Esta es tu verdadera naturaleza. No tienes que entrenarte a ti mismo fuera de las emociones 3D, ya que el entrenamiento es una noción 3D en sí misma, ni tienes que trabajar para dejarlo ir. Excavar tu yo 5D se hace lenta y pacientemente, trayendo amabilidad, compasión y gentileza a ti mismo cada vez que te topas con miedo, ansiedad, estrés, ira, resentimiento, celos. Hay muchas terapias que ayudan y son muy útiles. Necesitas ser visto, y con esto no nos referimos a ser visto externamente, como en las redes sociales. Esa es la distorsión negativa de ver, que se centra en lo superficial. Ser visto significa ser contemplado. Ser visto significa ojos amorosos que te contemplan en tus momentos de dolor y tus momentos de gloria. Ser visto te reconoce, te honra, la persona que eres detrás de la máscara. Tu viaje a través de esta vida puede ser visto como una danza entre la contracción y la expansión. Cuando te mueves hacia el miedo, el estrés y la ansiedad te contraes, donde te mueves hacia la bondad, la paciencia, la tolerancia y la compasión, te expandes en tu alma. La matriz 5D se crea. Eso es brillante. Gracias. Quería agregar que he notado que a medida que trabajo a través de mis propios nudos y puntos de fricción, descubro que puedo ejercer un mayor amor y compasión en algunas áreas de mi vida que en otras. Excavar nuestra esencia divina no es un proceso lineal. Tienes razón, puedes hacer mucho trabajo en un área, y toma un tiempo para que ese yo amoroso se convierta en la voz más fuerte interior. Un día, notarás que estás tranquilo en una situación que previamente te catapultó a la contracción. Entonces, notarás que las expansiones del amor propio en un área se extienden a otras áreas de tu vida con el tiempo. Sí.
Esa es exactamente mi experiencia. Es bueno saber que las exactitudes en un área fluyen hacia otras áreas de nuestras vidas. Una visión sana libera una vieja energía de miedo, pero no solo sana esa área de tu vida, fluye a través de cada distorsión falsa que consideras verdad y la suaviza para que, eventualmente, toda la fachada de quien pensabas que debería ser, se disuelva y emerge la brillante verdad de quién eres. Tu sanación te libera para ser tú mismo, y también libera a la humanidad de la matriz 3D. Entrelazamiento cuántico, cambia una cosa y lo cambias todo. Exactamente. Ustedes, trabajadores de la luz y poseedores del amor, están haciendo un servicio asombroso y muy pronto verán esta energía elevarse a través de cada parte de sus vidas, como un Fénix, nacido de nuevo de las cenizas de un aparente fracaso. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.